Para no hacer de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Pues nada, antes que nada, agradecerte que nos des tu tiempo para poder realizar esta entrevista. No, el agradecido soy yo y aprovecho para darte un gran abrazo, hermano. Yo pude leer algunas cosas tuyas y vi algunas entrevistas, yo te felicito. Si bien alguna cosa podemos seguir charlándolo un poco, pero como también a Montañez, yo vi la entrevista que me mandó Shema, que es bastante interesante sobre 1492, ¿viste? Hay una serie de cosas, pero realmente estamos en la misma línea, como diría Shema ahí, ¿viste? Que sé yo, no podemos perder el tiempo en otras cosas, entonces aprovecho para felicitar en serio, de verdad. En el mismo barco y remando. Y la verdad que tenía muchas ganas de hablar de Haití, porque en cierta medida en Europa sigue siendo la gran desconocida y la Revolución Haitiana realmente fue el primer movimiento que logró poner fin en América Latina a la esclavitud en la colonia francesa. Y en este sentido, no sé cómo se enlaza la historia de Haití, ese pasado revolucionario, con el presente del país y cómo se impregna en los movimientos políticos en la actualidad. No sé si tiene un carácter muy marcado en ellos. Evidentemente que sí. Es imposible tener una ruptura tan radical entre el pasado y el presente. Hay una serie de circunstancias, incluso contradicciones no resueltas desde la época colonial, durante el proceso revolucionario y después del triunfo del proceso. Hay una serie de contradicciones y limitaciones también que hay que entender históricamente hablando de los líderes de la revolución y de la propia masa de los esclavizados y las esclavizadas que protagonizaron uno de los hechos más brillantes de la historia. Entonces, no es cuestión de idealizar magnificando todo, sino tratar de ubicar a partir de un planteo basado en el materialismo histórico dialéctico para poder entender esto, poder entender la lucha de clase y también el fenómeno raza y el medio y el momento histórico en aquel momento, ¿no? Es importante ver esto. Entonces, incluso la trayectoria misma, el proceso de muchísimo dolor, yo te diría más, Daniel, yo creo que siglos después, hasta hoy, es bastante difícil decir, sabemos todo, podemos hablar todo acerca de la revolución haitiana y sus impactos hasta hoy. Es difícil. ¿Por qué? Porque es un proceso que sí permitió romper las cadenas de los pies y de las manos. Eso es real. Pero para romper las cadenas de los pies y de las manos, era imprescindible, y es imprescindible entender que hacía falta romper las cadenas que había en el cerebro y en el corazón. No fue una tarea fácil. Cuando se habla de la creación de comunidades cimarronas, tratando de tener, de desarrollar una resistencia, pero la resistencia no hay que ver a esto solamente en materia, como en materia de enfrentamiento físico, bélico, nada más. Es por eso que hay que entender la revolución haitiana, el triunfo de la revolución haitiana no es solamente un triunfo en el campo de batalla, sino también en el campo de las ideas. Ideas que siguen estando presentes, o algunas de esas ideas siguen estando presentes en la realidad nuestra de hoy. No se puede entender la lucha actual, bueno, de muchos otros pueblos, ¿no? Sin entender, sin aprender, con H al medio,
el proceso histórico. Hacer un recorte, incluso yo diría más. Nosotros arrancamos generalmente el proceso del neocolonialismo en Haití a partir de 1915, con la primera ocupación militar norteamericana del país, desde 1915 hasta 1934. Es cierto que ellos impusieron estructuras al servicio exclusivo de los intereses imperialistas y la pequeña élite repugnante haitiana. Eso es un hecho histórico real. Pero ¿por qué hemos llegado? ¿Por qué habíamos llegado a la ocupación esta? ¿Por qué el campo popular haitiano, después de haber escrito una de las páginas más brillantes de la historia, a partir de 1806 triunfó una contrarrevolución, pero desde esta fecha hasta hoy el campo popular haitiano no pudo retomar el camino de 1804? Son preguntas pertinentes. Entonces, desde el punto de vista de la dialéctica, no podemos estar buscando estas explicaciones únicamente en la cabeza, sino en las condiciones materiales mismas de existencia de las masas esclavizadas y del pueblo liberado. De ahí van a surgir ideas y ciertas contradicciones. Incluso yo digo, hay factores que permitieron el triunfo sobre las tropas francesas para proclamar nuestra independencia, y algunas de esas razones, algunas de esas explicaciones fueron causas también del triunfo de la contrarrevolución. Lo que en un determinado momento histórico permitió una victoria, en otro momento histórico jugó en contra de la revolución, fue contrarrevolucionario. El capitalismo en su momento con respecto al feudalismo se puede decir que fue un proceso revolucionario. Reemplazó un sistema pero no terminó con la explotación del hombre por el hombre, porque existió la propiedad privada. Hay una serie de cosas que el capitalismo no tiene la misión, el socialismo puede hacerlo. No. Otro tipo, es decir, si vos no llegas a la socialización de los medios de producción, evidentemente sabes a qué tiene que atenderte. Entonces, hay una serie de cosas, eso dentro de los esquemas clásicos que nosotros conocemos. Pero para poder aprender correctamente la revolución haitiana, hay que hacer entrar, hay que pensar también que hay otras explicaciones que no pertenecen fundamentalmente a las categorías eurocéntricas, porque de alguna forma también el marxismo está impregnado de eurocentrismo. Y no hay que tener culpa de eso, incluso había que ver en el momento que Marx escribía, que Engels escribía, o reflexionaba sobre qué elemento, sobre qué sujeto histórico estaban escribiendo. Porque no es cuestión de ciencia infusa que uno ve todo, etc. Incluso ahora, hace algunos años ya, están descubriendo una serie de notas de Marx sobre el rol de la esclavitud realmente, ¿no? Una serie de cosas que no aparecen ni en el Capital, las obras más conocidas. Entonces, son todas esas cosas que tu pregunta, tu introducción provoca en mí. En este sentido, no tenemos que olvidar que cuando Haití consiguió su independencia tiene que pagar 150 millones de francos al colonialismo francés por esta independencia. Y también desde Europa, ya que has citado el etnocentrismo, una de las cosas que viene principalmente a la cabeza de muchas personas de izquierda cuando se habla de Haití
es la de los jacobinos negros. No sé si estás cómodo con esta definición que se hace desde Europa, si consideras es así, si tal y como señalas tiene una fuerte carga de eurocentrismo, y especialmente te pregunto todo esto por saber realmente la carga que a largo plazo ha tenido tanto social como políticamente el colonialismo en Haití. Vamos por parte. Es cierto que en 1825, bajo el gobierno del presidente Jean-Pierre Boyer, Francia exigió a Haití el pago de una deuda, se llama deuda de la independencia, como una especie de resarcimiento a los colonos que habían perdido sus plantaciones. Fueron de 150 millones de francos oro, después lo bajaron a 90 millones. Y Haití tomó casi más de 100 años para pagar eso. Fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo. Evidentemente, eso sabe lo que significa una deuda externa. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Eso ocurrió por lo que yo te decía antes. Desde 1806 hubo un triunfo de la contrarrevolución. Dessalines nunca hubiese aceptado una cosa así. Entonces hubo una contrarrevolución. Jean-Pierre Boyer representaba, él el prototipo de los affranchis, de los libertos, mal llamados mulatos, porque mulatos viene de mula, un término peyorativo, racista, pero era el fiel representante de los libertos. ¿Quiénes eran esos affranchis? Desde la época colonial, eran hijos de colonos que habían violado uno a esclavizadas. Entonces sus hijos fueron enviados a Francia a estudiar. Ellos mismos, en varios de ellos, tenían esclavizados y esclavizadas. Ellos tenían derechos económicos no políticos, por eso entraban en contradicción también contra los colonos y estaban en contra de los esclavizados. Es durante el proceso, después de guerras civiles, de enfrentamientos, de un montón de cosas que pasaron al bando revolucionario y se constituyó lo que se llama la Unión hacia la fuerza, que por eso yo te decía recién, algunas cosas que pudo servir para el triunfo, jugó en contra después, ¿no? Entonces, esos elementos objetivamente no tenían los mismos intereses que la masa de los esclavizados y las esclavizadas. En la colonia había contradicciones por doquier, no solamente entre los llamados blancos dueños de las plantaciones con los affranchis, con la masa de los esclavizados, sino entre los propios colonizadores, entre los propios libertos, entre los libertos y las masas de los esclavizados, y dentro de la masa de los esclavizados y esclavizadas también habían diferencias. Generalmente hablan de esclavizados de campo y esclavizados domésticos. Pero había otra división, los esclavizados criollos, los nacidos en la isla, y los esclavizados llamados bozales, los que recién llegaban desde África, que tenían otro proyecto que a mi entender quizás era más revolucionario. El proyecto que triunfó es el de la masa de los esclavizados criollos. Dessalines nació en la isla, Toussaint también. Entonces, eso es un primer elemento. Entonces, en 1825 nos impone eso, pero ¿por qué? Porque había un gobierno contrarrevolucionario, porque ningún otro, un gobierno como el de Dessalines no hubiese aceptado esto. Bueno, entonces, eso significó que hoy, según algunos economistas, esto vale a más de 20.000 millones de dólares. ¿Te imaginas? Para un país que recién salió de una guerra, tuvo que pagar esto. Bueno, eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Después, Haití, después de esto, tuvo que pedir préstamos ahí, préstamos allá, qué sé yo, intereses subieron a los bancos, una serie que debilitaba realmente, que empobrecía, porque fue, es decir, ¿quién pagó eso realmente? El campesinado haitiano fundamentalmente, que producía café, en aquel momento otra cosa, se había una tasa que imponían, de ahí venía la plata. Base explicativa del enorme empobrecimiento.
Entonces, no se puede destacar. Por eso nosotros no decimos que Haití es el país más pobre o el pueblo más pobre, sino más empobrecido. Después, tú me decías de, ¿cómo era? Los jacobinos negros, esta visión que desde Europa... Exactamente, ahí voy. Hay el libro famoso de James, de Cyril Robert Lionel James, que es el primer intento realmente de analizar desde el punto de vista marxista la revolución haitiana. Pero entonces, el título del libro, si bien el personaje más importante de Toussaint, el título del libro, Los Jacobinos Negros. Yo creo, me siento un poquito incómodo con el título. ¿Por qué? Porque en primer lugar es reducir el proceso revolucionario haitiano a partir de la rebelión de 1791. Eso creo desde el punto de vista marxista, del materialismo histórico dialéctico, no es correcto. ¿Por qué? Porque no hay 1700, no podría haber 1791 sin un montón de luchas anteriores. El proceso revolucionario haitiano es un proceso que arranca desde África. Cuando los africanos fueron capturados, desarrollaron resistencia. Cuando fueron transportados en los barcos llamados negreros, también hubo resistencia, suicidio, trataron de matar a sus captores, etc. Cuando llegaron a las islas, fueron vendidos para ser esclavizados y después transformados en negros. Pero también hubo resistencia. Entonces, la primera gran forma en Haití, en la isla, es el cimarronaje, donde ahí van a desarrollar una resistencia enorme en las montañas, acoplándose también con el resto, unos pocos indígenas que quedaban, ¿no? Entonces, hubo una existencia vivida diferente a África, que va a determinar también una cierta forma de conciencia. Y la lucha por la libertad empezó desde África. Hubo, por ejemplo, en la historia nuestra, la famosa lucha de Macandal, un esclavizado que era manco, que desarrolló una lucha feroz, incluso casi 100 años antes del levantamiento de Bois Caimé en 1791, donde envenenaba las aguas, etc. También es no entender una serie de luchas atacando a españoles, ingleses, etc. Y ahí en aquel momento los jacobinos no existían allá. Bueno, eso es un primer elemento que yo tengo que me hace un ruido. El segundo elemento es cuando nosotros, es decir, a mí me cuesta mucho las comparaciones. Me cuesta mucho, porque comparación nunca es razón. Podemos tener una idea, un ejemplo nos demuestra, ilustra, ¿no? Entonces yo trato, incluso la descripción de hechos, es la descripción de hechos, pero no es la explicación de los hechos. Entonces, para poder ver esto, hay ciertos elementos que entran en el triunfo de la revolución haitiana, como por ejemplo, el idioma, el rol del idioma creol, el rol de la religión vodú. No son cosas que tienen que ver con jacobinos, ¿no? Después, el concepto de libertad no era libertad, igualdad y fraternidad, no era así. Incluso la trilogía esa, libertad, igualdad y fraternidad, era falsa, era entre algunos seres humanos, ni siquiera con respecto a las mujeres. En el mismo momento mantenían la esclavitud en otras partes. En cambio, el concepto que se desarrolló de libertad
en la isla fue libertad plena. ¿Qué significa eso? No puede haber ser humano libre sin bienestar material. Es una filosofía. Hoy podríamos decir un pensamiento decolonial, el buen vivir de lo que se habla. Otra cosa que me hace ruido es cómo los líderes, sobre todo Dessalines, ellos entendieron la categoría de negro. Porque demostraron en los hechos que no era solamente un tema de color de la piel. Demostraron en los hechos. ¿Por qué? Porque si yo me baso en el artículo 14 bis de la Constitución de 1805, la primera constitución que Dessalines hizo promulgar, tú vas a ver, Daniel, está claro ahí. Donde Dessalines decía, en ese artículo decía claramente, cualquier ser humano que quiera habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, más o menos eso, será conocido bajo la denominación de negro. ¿Qué significa eso? Traduciéndolo en términos de lucha de clases. ¿Qué significa eso? Que la categoría negro era una categoría colonial y puede ser el sepulturero de la categoría colonial llamada blanco. Y diciendo eso, pasando a los hechos, cuando Napoleón envió tropas para restaurar la esclavitud que había sido abolida en Haití desde 1793, 94, etcétera, reconfirmado en 1795, después de la proclamación de la Constitución por Toussaint, el precursor de nuestra independencia de 1801, donde prácticamente era una autonomía frente a Francia, Napoleón decidió enviar una fuerte flota para restaurar la esclavitud, al mando de su cuñado, el general Leclerc. Entre las tropas francesas habían tropas alemanas y tropas polacas. Tú sabes que durante el proceso, las tropas polacas, o muchos de los polacos, pasaron al bando revolucionario. Y al triunfar la revolución, Dessalines dio tierra a ellos en una zona cerca de la capital de Puerto Príncipe que se llama Casal, que todavía hay descendientes de polacos que no tienen el color de la piel mía ni el color de los ojos míos. Entonces, traduciendo eso en hechos políticos. Entonces, eso no es un jacobino esto. Es otra cosa. Como yo decía el otro día al amigo y compañero y camarada Shema, que realmente, como dice de Sousa Santos, la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo. Yo creo la revolución haitiana, sinceramente, no puede ser entendido o comprendido cabalmente solamente a partir de las categorías eurocéntricas, por más que pertenezcan al pensamiento crítico más avanzado. Hay que hacer un esfuerzo para entender que del pensamiento decolonial, el tema en el Caribe, lo que es el Caribe como frontera imperial, primera frontera imperial, lo que fue la colonia de Saint-Domingue. Es decir, hay un montón de otras cosas que hay que estudiar de otra forma. Hay que estudiar el pensamiento africano, hay que explicar estructuras diferentes, hasta incluso culturalmente hablando, que son propias. Y otra cosa más, un ser esclavizado necesitaba sí o sí desarrollar cosas que solamente él experimentaba.
Porque hay ciertas cosas, si vos no experimentas, no vas a pensar, no puedes pensarlo. Porque si sos materialista, sabes que hay prioridad de la materia sobre el espíritu. Marx fue claro en eso, si bien no lo vamos a tomar en términos de manera mecanicista, pero Marx fue claro, no es la conciencia que determina la existencia, sino la existencia social que determina la conciencia. Sin querer hacer una cosa mecanicista, pero es real esto. El ser esclavizado tenía que parir una serie de cosas, de elementos que los demás no podían interpretar, incluso en un momento dominado por el racismo, donde había una realidad concreta de inferiorización, es decir, los otros, la construcción de la otredad no era un otro, era, no sé, un animal, un objeto, no tenía categoría de hombre. Por eso yo estoy de acuerdo con un gran, desgraciadamente fallecido, un gran historiador y antropólogo haitiano, Wolf Trujillo, que dijo algo, en el momento mismo del desarrollo de la revolución, algo así dijo, era impensable para Occidente. Occidente no podía entender esto, porque ¿cómo animales van a tener táctica, estrategia? No. Entonces era imposible. No era un problema de subestimación nada más. Era un problema de convencimiento que el otro no era un ser humano. Era un animal solamente con el don para hablar. Entonces, con todas esas complejidades, perdón, por eso me hace ruido el título, porque es como si tratar de poner la revolución haitiana en este corse. Lo comparto plenamente, de hecho, también me hace ruido el título tal y como tú señalas. No sé, discúlpame, pero yo lo veo, me hace ruido. Reconozco un buen libro en muchas cosas, pero me hace ruido. Lo comparto plenamente y de hecho siempre he pensado, tal y como estás señalando, que era una especie de intento de adaptar otros procesos revolucionarios, otras experiencias al corsé europeo, sin llegar a comprenderlo ciertamente. Y me produce especialmente interés, has señalado el componente racial, has señalado la esclavitud, pero también la propia vivencia, la acumulación de experiencias en Haití. Y no sé si consideras que a día de hoy, desde el marxismo europeo, hemos aprendido por fin a mirar a esas experiencias, aprender de ellas, saber que nosotros también tenemos que aprender, que no simplemente las tenemos que llevar a nuestros propios esquemas, o consideras que por la contra en Europa seguimos estando ciegos ante esas realidades. Personalmente... No. Yo afortunadamente he podido leer el libro de Montañez, Pico, creo, ¿no? Daniel Montañez Pico. Yo tengo el libro, El marxismo negro. Es un excelente trabajo, no sé si vos lo conoces. Sí, tengo mucho interés en conversar con él también, como con vos. Cuando Carlos Aznares me habló de tu trabajo, tus reflexiones, y después cuando vi el video dije, bueno, ya vamos a patear por en el mismo arco, ¿no? Entonces creo que hay europeos que han salido del corse. Están viendo que hay otras cosas. Y esto para mí es un ejercicio fundamental para el enriquecimiento de la teoría revolucionaria más avanzada. Una cosa, dialécticamente, no podemos considerar al marxismo como receta. Tampoco es una Biblia. La Biblia es para la religión. Entonces, si es así, lo estás transformando en dogma.
Entonces, si es dogma, es fe. Y si nosotros entendemos, si no, cuando uno lee el 18 Brumario, las luchas obreras, París, una serie de cosas así, vas a ver que la práctica ha ayudado mucho a la elaboración teórica que Marx hizo y después enriqueció a la práctica. Es una ida y vuelta. Entonces, si hay luchas en distintas partes, hay luchas contra el patriarcado, lucha contra la inferiorización racial, teniendo en cuenta raza y no en términos biológico y genético, que no tiene sentido, sino como constructo ideológico para facilitar y permitir la explotación, la dominación, porque nadie va a negar que la masa trabajadora llamada no blanca, su valor de fuerza de trabajo es mucho menor que el valor de la fuerza de trabajo del proletariado. No sé quién decía, no me acuerdo bien, creo Montañez y otro lo señaló también, no sé quién había dicho, se puede decir que el proletario que pertenece a la categoría de blanco es explotado a secas. Y el proletariado no de operación no es hacerse secas, hay un plus. Y eso es real. Entonces yo creo que ese esfuerzo, las luchas por la decolonización, las luchas, incluso algunos que podemos decir que pertenecen a la corriente integracionista, separatista, el panafricanismo, la negritud, los movimientos asiáticos, todas estas cosas han aportado elementos que para mí pueden enriquecer mucho y desarrollarlo, porque dialécticamente el desarrollo, el movimiento que nos interesa es a partir de la superación de las contradicciones. No es que yo tenga en mano algo y yo lo empujo. Eso es el movimiento que nos interesa dialécticamente. El movimiento que nos interesa dialécticamente es cuando vemos a las contradicciones, sobre todo las antagónicas, y cómo el desarrollo de esas contradicciones hacen mover las cosas. Y viceversa, como aprendemos de eso, vamos enriqueciendo. Alguien mucho más sabio que nosotros, sabio en buenos términos, había dicho antes, ¿no? Toda práctica sin teoría es ciega, y toda teoría sin práctica es estéril. Bueno, en ese sentido, perdón, estoy en este marco de pensamiento, ¿no? Cómo eso puede llegar a aportar muchísimo. Totalmente. Por eso me hace ruido lo de los jacobinos, ¿entendés? Lo comparto plenamente. Y después, dando un pequeño salto adelante, nos has hablado de las contradicciones internas en el proceso evolucionario, también de ese proceso de contraevolución, y dando un salto adelante llegamos también a uno de los periodos quizás más oscuros también de Haití, que fue la dictadura de Duvalier, que dura 25 años, casi 26 años. Aquí se establece sobre una clara ideología anticomunista y bajo la tutela o el respaldo de los Estados Unidos, que hemos visto que ha sido especialista a la hora de intentar parasitar procesos revolucionarios. Lo vimos en Cuba, lo vimos también en Filipinas y lo vemos también en Haití. No sé si nos puedes señalar brevemente cómo Estados Unidos realmente logra lanzar sus tentáculos sobre Haití y parasitar ese proceso para ponerlo bajo el manto del imperialismo estadounidense que se prolonga a lo largo del tiempo. La ocupación militar 1915, desde 1915 hasta 1934, es fundamental para el dominio norteamericano y también su proyección mundial, las dos guerras mundiales después que van a propulsar a esto, porque no hay que olvidar que ellos tienen tres fronteras importantes, uno al norte con Canadá, otra al sur con México y la otra con el Caribe. Bueno, ahora bien, nosotros
en Haití, que nos basamos en el marxismo, decimos que Duvalier no es un accidente. La dictadura de Duvalier no es un accidente. No es azar. Es producto de estructuras bien establecidas. ¿Por qué? El duvalierismo es una formulación de poder totalitario, cruel, pero toda formulación de poder está en relación directa con las relaciones de producción. El capitalismo impuesto en Haití es un capitalismo raquítico. El rol que el imperialismo, fundamentalmente norteamericano, asignó a Haití en la división internacional del trabajo es el de productor de mano de obra súper barata. Lo que va a determinar un desarrollo obrero raquítico. Entonces, las clases dominantes haitianas en ese sentido son parasitarias, totalmente, peores que en otras partes. En función de esto, es para mantener esta opresión, esta forma de dominación, siempre ha sido necesario un componente físico, un componente violento, para aplastar la rebelión de un pueblo que tiene esa historia que nosotros hemos hablado recién. Porque nunca hay que olvidar esto. Y hay que ubicar a la familia Duvalier. La dictadura está también en un momento histórico importante en el Caribe, el momento del triunfo de la Revolución Cubana, porque Duvalier alcanzó el poder en el 57 y el triunfo de la Revolución en Cuba fue en el año 59. Entonces, el duvalierismo representó un bastión anticomunista. Es decir, debe ser uno de los regímenes en América Latina y el Caribe que ha desaparecido y ha masacrado a más personas. Hay algo que se repetía en la época de Duvalier que parecía chiste, que fuera un chiste, y no era chiste. Algunos miembros de la milicia de Duvalier, los Tonton Macoute, ¿no? Había un montón de brutos ahí. Entonces hablaban del libro rojo, los comunistas tienen un libro rojo, sobre todo en la época de Mao, el libro rojo. Había un señor que iba a una iglesia protestante, no sé qué, tenía un libro. La Biblia era roja, la tapa. Y fue llevado y matado porque era comunista, tenía un libro rojo en las manos. Entonces, es terrible. Entonces, y los Estados Unidos no solamente sostuvieron al padre en todas sus aberraciones, sino también al hijo que sucedió al padre a los 19 años tenía el hijo. En el 71. Gente que dice que defiende la democracia, sin embargo, sostuvieron a un régimen que se autoproclamaba y se institucionalizó así como presidencia vitalicia. Un anacronismo tremendo. Que yo sepa, ellos hacen siempre gala de las elecciones cada 4 años, 5 años, 6 años, pero presidente vitalicio, incluso con el poder no solamente de designar a su sucesor, sino imponer a su sucesor como presidente vitalicio también. Es tremendo eso. Entonces, son todas esas cosas que demuestran realmente la falsedad del discurso de la democracia burguesa, todas esas cosas. En Haití, como yo decía la vez pasada en el Uruguay, si hay un laboratorio
capaz de demostrar, ilustrar, mejor dicho, claramente la falsedad de estas narrativas, de esos relatos, de esos discursos, es Haití, en todo sentido. De hecho, el actual discurso que se está intentando imponer para digamos, una nueva invasión militar de los Estados Unidos, a mí me recuerda especialmente al 28 de julio de 1915, creo recordar, en el que Estados Unidos desembarca con más de 300 marines y el discurso es el mismo. Se intenta luchar contra el bandidaje, creo que señalaba en aquel momento, y actualmente parece que estamos en una repetición de eso mismo. Parece que se repite la historia como una miserable farsa. Con un agregado más ahora, que estas bandas que están diciendo tienen relación más directa con ellos ahora. Porque, escúchame, Daniel, nosotros no somos chiquitos. Haití es un país extremadamente empobrecido, no fabrica armas, tampoco municiones, y armas sofisticadas, armas de guerra sofisticadas, no cualquier arma que tienen esa gente. Y cuando mira a esta gente, vos ves que la mayoría ni siquiera tienen zapatos. Significa que no pueden tener dinero para hacer. Y cuando vos ves que más del 90% de estas armas provienen de los puertos o aeropuertos de los Estados Unidos, uno tiene que hacerse una pregunta. En Cuba no puede llegar ni una jeringa porque hay un embargo. Haití tiene un embargo, sin embargo, los haitianos, los bandidos, los traficantes de armas en Haití son tan inteligentes que pueden burlarse de los servicios de control aduaneros en los Estados Unidos. Nadie cree eso. Nadie puede creerlo. Si vos lo crees, sos un ingenuo, un perfecto imbécil, un cínico. Bueno, eso es uno. Después, cuando se federaron 9 bandas, la señora Lalime, Ellen Meguer Lalime, que es norteamericana, la jefa de la BINU, la Oficina Integral de las Naciones Unidas en Haití, aplaudió, dijo, es una gran cosa. Se han federado 9 bandas, en vez de hablar con 5 o 6, vamos a hablar con uno solo. Y ahora me quieren hacer creer esto. Entonces, por eso yo digo, a diferencia de 1915, ahora, con el dominio total que ellos tienen sobre Haití, que habían transformado Haití con la ocupación de ellos en una perfecta neocolonia, y para poder mantener un sistema, vos sabes muy bien, toda sociedad para existir necesita producir y reducir y reproducir las condiciones de su existencia. Entonces, ¿cómo se reproduce eso allá? Con represión, con elecciones fraudulentas, con ocupaciones, invasiones directas, asesinatos, secuestros, etc. Y como en 1995 ya el ejército, las Fuerzas Armadas no les servían más y la policía haitiana no es capaz de frenar realmente el embate popular, las bandas crecieron mucho más. Las bandas también están en relaciones a la fórmula, a las relaciones de producción y las formas de poder en Haití. Por ejemplo, Daniel, vos sos un gran comerciante haitiano, tiene plata. Negocia con los norteamericanos. Tú dominas una zona comercial, un puerto X. Yo ahora soy otro comerciante importante, tengo plata, controlo el puerto Y. Entonces, tengo mis bandas y vos tenés tus bandas. Y cada uno respondemos también al imperio o a cosas ahí. Entonces, hay enfrentamientos entre nosotros también, porque yo quiero ocupar más de tu territorio y como vos también quiero ocupar más del territorio mío. No sé si me explico bien. Entonces, son todas esas contradicciones que se están desarrollando allá, ¿no? Y que de alguna forma reflejan lo que yo decía el otro día en el encuentro, ¿no? Es una expresión cabal
de la descomposición del sistema neocolonial. Un sistema ahora donde claramente, si uno ve las movilizaciones, las rebeliones, las insurrecciones cada vez más cercanas en el tiempo y con una virulencia tremenda, uno tiene que concluir desde el punto de vista de la dialéctica del materialismo que estamos en presencia de una situación donde los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden dirigir como antes. Por ende, la amenaza de una nueva ocupación. Entonces, tiene razón vos. El discurso, no hay que ver, ese discurso de utilizar el tema de las bandas es un pretexto. Además, ¿a quién se le puede ocurrir que los haitianos, si los haitianos nos matamos entre nosotros, ¿no? Eso causaría pena en el imperio, pobrecito, no, lo vamos a salvar, no. Se interviene para defensa de sus intereses. De hecho, este discurso viene muy a la par del que se está intentando establecer en Ecuador, por ejemplo, en el que estamos viendo que de repente también surgen problemas con la delincuencia. Y sí en Ecuador vemos un claro nexo, digamos, entre Estados Unidos, entre el imperialismo estadounidense y el poder en Ecuador. No sé si en Haití existe también claramente este poder y también cómo podría impregnar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía parece también jugar un rol muy importante en todo esto en relación a las bandas. La policía como aparato que funciona fundamentalmente a la represión, a partir de la represión, es un instrumento más dentro, porque el Estado no es un aparato, es un conjunto de aparatos. Bueno, la policía es un elemento más. Y según Weber, el Estado sería el que tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Entonces vamos a ver que la policía haitiana también no puede ser ajena a esa descomposición. Es parte intrínseca de esto. Entonces la putrefacción del sistema también está ahí, como está en la justicia, está en el poder ejecutivo, está en la educación, está en todo. Porque hay elementos que funcionan más de manera ideológica que represiva, etcétera, pero son parte del sistema. Entonces, las conexiones que hay demuestran realmente que la policía, digo más, hay datos revelados con pruebas fehacientes, escúchame bien, con datos fehacientes de que móviles de la policía fueron utilizados por bandidos para cometer masacres o para secuestrar gente o matar gente. De hecho, en este sentido me gustaría preguntarte por si se conoce la verdad o realmente consideras que hay intereses en ocultarla en masacres como la de la Saline, por ejemplo, que han sido muy manipuladas especialmente desde los Estados Unidos, pero también desde organizaciones internacionales que parecen no tener demasiado interés en mostrarnos la realidad tras sucesos como este. Yo voy a tratar de ser no un problema de objetividad, sino de basarme en datos irrefutables que ellos mismos no pueden. Bajo el gobierno del presidente asesinado Jovenel Moïse, se cometieron 13 masacres, todas en barrios populares, con una clara intención: tratar de romper la espina dorsal del campo popular. Estoy claro, ¿no? Tratar de romper la espina dorsal del campo popular. ¿Por qué? Porque La Saline es un barrio con una historia de lucha,
de resistencia. Lo mismo después Cité Soleil, etc. Y lo que hicieron, si uno al mirar nomás el mapa de la ubicación de cada grupo, uno se va a dar cuenta realmente, han emplazado a esos grupos de bandidos a partir de un plan. No es casual. Pero a pesar de todo esto, el pueblo salió y poniendo en jaque al sistema. Entonces, por eso la amenaza de invasión. Por eso ahora hay ciertos políticos que ellos utilizaban y ciertos periodistas y ciertos empresarios que utilizaban para imponer su política económica también, porque hay bienes en Haití, hay cosas que en Haití ellos sacan. Entonces, ¿qué hacen? Ahora Canadá, para ayudar al pueblo haitiano a combatir el banditismo, toma sanciones, revoca visa, bloquea fondos en los bancos, los bienes de ellos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Acá hay tres jugadas, y es una jugada inteligente, porque puede ser que muchos pueden caer en una trampa ahí, que es la siguiente. Ellos, al tomar esa sanción, se están despegando, porque si vos, uno que no está muy bien imbuido de la situación, si están diciendo, yo tomo, ellos están tomando sanciones contra la gente en Haití, sabe claramente quiénes son. Son narcotraficantes, son asesinos, son secuestradores, son choros, corruptos, todo. Criminales. Entonces están tomando sanciones, significa se despegan. En segundo lugar, trasladan el eje de la lucha, como si fuera un problema de corrupción de hombres y no el sistema. Entonces, los Martelli, los Lamotte, los Lambert, esa gente que toman sanciones en contra, son los responsables. Entonces, ellos que habían utilizado, incluso el propio senador Joseph Lambert dijo, yo hace 15, 20 años trabajo para ellos. Va a decir, ¿por qué ahora? ¿No? Entonces, son esa gente que ya no le usan, no son más útiles, ellos lo sacan. Y seguramente van a tratar de aparecer con nuevas figuras que no tengan, digamos, tantas manchas encima. Entonces, pero para cumplir el mismo rol, estar al servicio de la dominación imperial. Van a hacer algunas concesiones nada más, pero es así. Y con esto, al desviar el eje de la lucha, es una forma para ver, porque te tienen amenazado con que vamos a invadir. Y el pueblo inmensamente, en su inmensa mayoría rechaza esto. Entonces, mantienen eso, toman sanciones. Entonces, ahí, ¿qué hacen? Plantean una forma donde eso afecta directamente a la posibilidad de movilización. Ah, no, están golpeando a nuestros enemigos. Vamos a ver cómo se castiga. Y ellos, a su vez, ganan tiempo para venir con nuevas figuras, la idea de ellos es crear un nuevo consejo electoral para organizar elecciones fraudulentas, ¿no? Entonces tiene el barniz. Han intervenido en la situación haitiana. Seguramente van a detener algunos bandidos que están al servicio de ellos. Al cortar nomás el flujo de armas y municiones, ya está. Si Haití no fabrica esto, ¿no? Están al servicio de ellos. Entonces, pero hay un dicho en creol que dice,
ou bien compté, mais un mal calculé. Es decir, sumaste bien, pero calculaste mal. Porque yo creo, sinceramente, que en la descomposición del sistema neocolonial ha alcanzado un nivel tal de descomposición, vale la pena repetir esto, que la situación no permite más parches. Van a tener que matar a muchos. Pueden tener, qué sé yo. Pues para ellos solucionar la crisis es salir de la crisis es no tener el pueblo en la calle. Entonces, poner organizar elecciones y poner un tipo. Para nosotros no. Es la destrucción del sistema. Hay que romper con ese sistema neocolonial de dominación capitalista e imperialista. Ese es el objetivo. En 1804 era esto, romper con el sistema esclavista, pero también romper con el sistema colonial. También romper con el sistema racista. No sé si me explico bien. Plenamente. La verdad que hablas de un componente, digamos, que pre-revolucionario, latente en Haití por la descomposición total, plena del sistema. No sé si consideras que pese a esta violencia desmedida que parece que se está ejerciendo, si los altos niveles de movilización que estábamos viendo, si consideras que se pueden repetir o se van a repetir en el corto o medio plazo. ¿Cuál décimo? Si se puede repetir, ¿qué? Yo no te escuché bien. Los altos niveles de movilización social que No, sí. Es decir, por supuesto, la política no es 1 más 1 igual 2, no es matemático lo que vos estás diciendo, pero todo indica que al seguir existiendo, sí, bien dicho, déjame organizarme bien, al seguir existiendo las causas que han provocado los levantamientos y lo que ellos ofrecen no es cambiar esas causas, evidentemente más tarde o más temprano van a tener sus efectos. ¿Por qué? Porque ahí no hay que verlo de manera mecánica, sino hay que verlo en términos de salto cualitativo en la conciencia. Si vos te das cuenta, en la mayoría de las movilizaciones van a ver, tú vas a ver pancartas contra el imperialismo. Queman las banderas norteamericanas. Incluso ahora aparecen banderas rusas en las marchas, a veces chinas. Lo que significa que hay una identificación del enemigo. Entonces, yo no veo posibilidad realmente de llegar a un periodo de paz por mucho tiempo o de no movilización, además la crisis. Aniel, estamos hablando de un país donde el 70% de su población activa, es decir, que pueda trabajar, no tiene trabajo. A un 70% de desempleo de la población activa. Estamos hablando de un país donde sobre 11 millones hay como 5 millones de seres humanos que padecen de hambruna severa. Eso estamos hablando. Es tremendo. Y estamos hablando, y después hay un componente que no se centra muchas veces en el análisis, es la fortaleza de la diáspora haitiana. Afuera, los que vivimos afuera. En Estados Unidos hay millones, No sé la cifra exacta, pero hay muchos. En Canadá también, en República Dominicana también. Y que sufren en carne propia los efectos de ese sistema tan cruel.
La diáspora haitiana juega un rol importante. La mayoría de los profesionales de Haití está afuera. Están afuera. Médicos, ingenieros, etcétera. Entonces, no se puede analizar, incluso, yo te digo más, la sociedad haitiana se está reproduciendo, está sobreviviendo, mejor dicho, gracias también al envío a lo que se llaman las remesas de los familiares hacia sus parientes en Haití, a través de organismos como Western Union, como no sé qué, como MoneyGram, todas esas cosas. Buena parte del BBI está ahí. Por favor, no podemos olvidar esto. No podemos olvidar el rol de la diáspora. Y también una cierta... Hay más simpatía en este momento, o hay más inquietudes en este momento, hay más preocupaciones en este momento en el continente africano de algunos líderes de la resistencia en África hacia Haití. Porque ya la revolución haitiana para ellos, para muchos, un tipo como Kemi Seba, por ejemplo, ellos consideran a Haití como un faro. Él dijo, si los musulmanes van a la Meca, nosotros tenemos que ir a Haití. Una forma para plantear esto, ¿no? Donde la revolución haitiana es un hecho histórico que no solamente valoriza el ser llamado negro, pero ha podido permitir recuperar la dignidad. Entonces, hay elementos sublimes en todo esto. Incluso yo veo una cierta corrientes de simpatía en ciertos sectores en Europa en este momento para con la lucha del pueblo haitiano que no se veía tanto antes. De hecho, quizás en este momento en el que estamos viendo cómo el tablero internacional se está moviendo y las facetas del imperialismo estadounidense quedan un poquito más al descubierto, tú me señalabas ahora que en algunas de las movilizaciones en Haití se podrían ver banderas rusas y chinas. Y me has recordado a que vemos como en Mali también se veían banderas rusas en protesta contra el colonialismo europeo. En este caso, francés. Y Macron señalaba que esto era una clara injerencia rusa, que yo considero que es no comprender nada, no hacerse responsable de los propios, diciéndolo así, un poco, digamos, esos pecados del capitalismo francés en África. Y yo lo primero que pienso cuando estamos hablando de Haití es en el magnicidio que antes has citado de Jovenel Moïse, en el que claramente las implicaciones del imperialismo estadounidense quedan totalmente al descubierto. Y uno piensa, cuando se acusa a Rusia o a China de promover, de que salgan esas banderas en movilizaciones, uno piensa, es que no hace falta que nadie promueva que eso suceda. Es que es vuestro imperialismo el que queda tan a descubierto que otros pueblos, como tú dices, identifican en dónde está el enemigo. No sé, ese magnicidio, ¿qué repercusiones realmente ha tenido? Voy a decirlo socialmente, porque parece que en el caso de la justicia burguesa y del imperialismo parece que se quiere sotonar, coger un tupido velo y que aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero seguramente la sociedad haitiana sí ha sacado lecciones y sí ha aprendido de eso para identificar al enemigo. Obviamente que sí, pero hay que ver que Jovenel Moïse no era un presidente popular con apoyo popular. Incluso Jovenel Moïse llegó de manera ilegítima, porque las elecciones fueron... Me refiero más, no tanto a que el presidente tuviera un apoyo popular, sino al claro injerencismo, a intentar arrebatarle al propio pueblo. No, obviamente. Es decir,
Cuando uno ve que las investigaciones dicen que hay una oficina de seguridad en Estados Unidos, CTU, que funciona en Estados Unidos, y ahí se elaboró prácticamente todo. Entonces, ¿cómo ellos pudieron desarrollar tanta cosa, enviar plata, un viaje, etcétera, sin desconocimiento de los servicios norteamericanos, del FBI, NSA, qué sé yo, CIA, etcétera? Cosa que no entra en la cabeza, como lo de las armas. Bueno. Segundo, Jovenel Moïse tenía 200, 300 tipos vigilándolo, sin embargo, han podido entrar en su dormitorio y masacrarlo, sin que haya nadie tirando, defendiéndolo. La propia mujer de él, cada vez que interviene, da una explicación diferente, es sospechosa también. Obvio que hubo una entrega. Cuando sabemos que esa entrega proviene fundamentalmente de la gente que tenía para la seguridad de él y gente formada donde los Estados Unidos tienen también impacto en esto. Y alguien que conoce Haití sabe que no se mueve una mosca en Haití sin el conocimiento de los Estados Unidos. Más en las esferas del poder. Más en las esferas del poder. Hay un señor que se llama Badjo, Félix Badjo, que las investigaciones o la investigación identifica como el supuesto principal intelectual. Resulta que no pueden encontrar a Badjo, no lo pueden encontrar. Han encontrado a Bin Laden, han encontrado un montón, pero Badjo no. Por favor, por favor. Entonces, esos planteos son crueles, pero además demuestran algo, Daniel. Yo de esto quería decirte, cuando vos me hiciste la pregunta del tema del uso de los bandidos, ¿viste? Cuando vos me dijiste, y yo te lo iba a decir, y pasamos a otro tema. Yo creo que hay un plan, una nueva forma de recolonización de la zona, donde Haití es un laboratorio. Lo que no pasa a nosotros puede pasar en cualquier otra parte. Es por eso que el éxito del pueblo haitiano es fundamental, porque sería un éxito para otros. Pero como nuestra derrota también va a afectar a la lucha de otros. Hay un video, un documental que se había hecho en el año 2005, creo, que fue bastante interesante, que habían hecho los venezolanos, se llama El Espejo Haitiano, donde todos podemos mirarnos en este espejo. Lo que se está jugando en Haití trasciende las fronteras de Haití. Y ellos lo entendieron mucho antes. Cuando ellos en el 2005, en el 2004, en junio, hicieron votar en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 1542, conformando la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, incluyendo a tropas militares de Latinoamérica y de otras partes. Eso para mí demuestra una nueva ingeniería de dominación. No están ahí en lo que nosotros llamamos, o llamábamos, y llamamos todavía, la tercerización del imperialismo, de la dominación imperial. El verdadero mando estaba en manos de ellos. Sin embargo, la comandancia militar la tenía Brasil. Y la comandancia política, el primer jefe político era un chileno,
Valdés de Pontunecino y Dianabi, que murió en el terremoto, después fue reemplazado por otros. Edmond Müller, que fue guatemalteco, etc. Fíjate vos, muchos militares, varios generales que sirvieron las tropas brasileras para el control en Haití, muchos, son asesores de Bolsonaro y ministros, algunos fueron. Entonces, para ver que no se puede ver lo de Haití como un problema haitiano exclusivamente. La dominación. Incluso tenemos el mismo enemigo, tanto en Europa como en otras partes. Tenemos el mismo enemigo. El principal enemigo de los pueblos sigue siendo el imperialismo norteamericano. ¿Sí o no? Totalmente. Entonces, por eso yo te decía, hay que tener en cuenta que ellos, frente a ciertas dificultades, arman nueva ingeniería de dominación. El problema permanente que ellos hacen contra de los dominicanos contra nosotros es otro elemento más, ¿entendés? Es otro elemento más. Es otro elemento más. Cuando vos ves, vamos a ver la secuencia. El primero en hablar de una ocupación militar de Haití fue el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. ¿Está bien? Que reconoció que la MINUSTAH fracasó, que las 10 misiones que enviaron en Haití fracasaron. Después habló el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, en el mismo sentido. Y después hubo una reunión especial en la OEA, donde el presidente dominicano, en vez de hablar de la situación de su país, dedicó prácticamente todo su tiempo de intervención para pedir una intervención ahí. Y ahí después, el primer ministro de facto actual, el doctor Ariel Henry, impuesto a partir de un tuit de la señora Lalem, de la jefa de la misión integral de las Naciones Unidas, mandó una carta, una solicitud de intervención. Ahora dice que no pide intervención, sino pide ayuda para la policía y combatir el cólera. Es como si nosotros no fuimos a la escuela, no fuéramos a la escuela algunas veces y sabemos leer. Sabemos leer, ¿no? Entonces, todo esto, y después viene el armado con México, que están tratando de elaborar, y lo han tratado, una resolución entre Estados Unidos y México para el tema Haití. Que han encontrado frenos o posición de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. Pero nosotros sabemos muy bien que Estados Unidos para invadir no necesita forzosamente una resolución. Lo han demostrado en Irak, en cualquier parte. Pero necesitan una cierta masa crítica, sobre todo por la cantidad de pobladores, de habitantes de origen haitiano en Norteamérica, que votan también. Eso también se juega en la política interna de ellos. Hay un peso. Generalmente los demócratas se puede decir que han cooptado más al electorado haitiano allá. Pero eso puede llegar a cambiar. Por eso es tan complejo lo que estamos viviendo. Incluso nosotros mismos somos conscientes, por eso hay que tener humildad siempre, y no porque seamos haitianos que sabemos todo, podemos ver todo. Ese tipo de intercambio, las preguntas, las reflexiones de gente, por supuesto, antiimperialista, yo no hablo de otra cosa, nos pueden ayudar a ver, porque el tema es muy complejo. Es muy complejo y la realidad es dinámica. En este sentido,
has señalado a Venezuela y me gustaría también preguntarte por la experiencia y toda la polémica que hubo en torno al proyecto de Petrocaribe con Haití. Eso fue directamente algo espantoso, porque se trata de más de 4.000 millones, un poquito menos, no sé, pero es una cifra importante, que gracias al programa Petrocaribe elaborado desde el gobierno del comandante Chávez, tenía que haber ayudado a Haití a muchas cosas elementales, en infraestructuras, etc. Esta plata empezó a ser robada desde la época del presidente Préval y sobre todo bajo el gobierno de Michel Martelly. Y Jovenel Moïse también fue un beneficiario de esto. Es por eso que él en un viaje a Francia dijo, bajo su gobierno nunca va a haber un juicio por el tema de Petrocaribe. Ellos dijeron que habían construido 25 estadios. Nadie ve ningún estadio. Tanto que hay un chiste en Haití que dicen, somos tan desarrollados en Haití que hasta los estadios que construimos son virtuales. El tema, ¿viste? En la plataforma virtual. Bueno, es un crimen porque hemos sufrido, es decir, el comandante Chávez cuando fue a Haití se dio cuenta a la admiración que tenía el pueblo haitiano. Hay un video que está en internet, se puede ver la visita del comandante Chávez a Haití, de ver realmente cómo el pueblo lo recibió. Chávez no pudo sentarse en el jeep. En algún momento bajó y corrió al lado del pueblo. Tanta admiración que hay por Chávez, por Fidel, por todas esas cosas. Esos grandes revolucionarios. Entonces él vio, porque Chávez entendió que hay una deuda de Venezuela hacia Haití. Yo no digo deuda, pero él lo entiende así. Por la ayuda de Pétion, del presidente Pétion, a Bolívar. En 2 oportunidades, con armas, municiones, dinero, víveres, imprenta y voluntarios. Centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, Ecuador, Colombia, etc. Entonces, Chávez entiende que había que hacer algo. Y como él una vez dijo, en el corazón de cualquier patriota venezolano siempre va a estar Haití. Y sin embargo fueron robados. Y es uno de los elementos que va a provocar las mayores manifestaciones ocurridas en Haití en el año 2017, 2018 y 2019. Millones de seres humanos iban a salir para reclamar, con una pregunta, ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? Entonces, es algo que está en la conciencia nuestra, es la mayor manifestación de la corrupción allá, en los últimos tiempos. Porque no se ve nada, no se ve nada de esto. Solamente senadores que han comprado casas, por ejemplo, el senador Celestin, en Canadá de 4.200.000 $. Martelly cuando deja el poder compró una casa por 9 millones, después dice en la playa allá diciendo que es un préstamo del banco, o sea, sí, qué sé yo, dicen cada cosa, ¿no? Y cuando preguntan al senador, ¿cómo se llama? Celestin, ¿dónde sacó esa plata para comprar para su hijo una casa de 4.200.000? Él dijo, esto es un vuelto. De su propia boca, Daniel, salió esto. Y el pueblo, te estoy hablando de 5 millones de seres humanos que padecen de hambruna severa. No, yo te pregunto a vos. Es decir, y
Cuando el pueblo se rebela, realmente sale así en la calle, ¿quién puede criticar esto? ¿Quién tiene derecho de criticar esto? Que somos violentos, quemamos cosas, rompemos cosas. ¿Quién puede criticar esto? Es por esto que Dessalines, una de las consignas de la guerra por la independencia decía, coupe tête, boule caille, corta cabeza, quema casas. Porque realmente no hay otra forma, sinceramente, no hay otra forma. En este sentido, precisamente te quería preguntar, porque quizás estas manifestaciones que se dan por la corrupción con Petrocaribe, yo las entiendo desde aquí, no solo unas manifestaciones contra la corrupción, que en cierto sentido ya se venía acumulando, sino también que parece que en el pueblo late una sensación de una oportunidad perdida, de una mano tendida desde el proceso de revolución bolivariano de Venezuela, en el que quizás el pueblo lo considera como propio, como que le han arrebatado esa mano tendida por el comandante Chávez. Y viendo actualmente que podríamos decir que en América Latina, también en el Caribe, vemos un proceso como una segunda ola revolucionaria, podemos entenderla así, no sé si tú entiendes que existen como dos pulsiones actualmente en América Latina. Una quizás más revolucionaria, en la que podemos ver a Venezuela, Nicaragua, Cuba, quizás podríamos sumar ahí a algún que otro país, pero también una vía ciertamente, podemos llamarla reformista o incluso pequeña burguesa, comandada por países como Chile, sería el ejemplo que pondría actualmente como más paradigmático de esa vía. No sé dónde situarías el proceso revolucionario o el proceso de la población en Haití. No sé qué socios, qué sentimiento consideras más apropiado, especialmente atendiendo a todo este proceso histórico que nos has narrado perfectamente hasta ahora. Mira, yo te voy a contestar no desde el punto de vista mío, te voy a contestar desde el punto de vista de lo que he podido palpar en el pueblo haitiano. Yo creo que el pueblo haitiano se siente más cercano al proceso de Cuba. Eso es un primer elemento. En segundo elemento, por razones históricas, lazos con el chavismo. Pero también sabiendo que nuestra realidad es singular, nuestro proceso va a tener características diferentes. Evidentemente, un triunfo revolucionario en Haití, automáticamente yo creo que tendrá el apoyo de Cuba, el apoyo de esos países que vos está diciendo. En cambio, los demás siguen teniendo la lectura del imperialismo, pobrecitos. Pobrecitos esos negros, no pueden vivir bien entre ellos, se matan, tienen hambre, no saben leer, no tienen educación, hay que ir a ayudar. La lectura de la victimización o de la compasión, como alguien que entró en una iglesia, escucha el cura, entonces sale afuera, ve un pobre en la calle, le da 20 pesos y se lava la conciencia. Bueno, ese tipo de ayuda no necesitamos. Incluso nosotros no necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad. Son dos cosas diferentes. Y para ser solidario hay que comprender lo que está pasando. Nadie va a luchar por lo que no entiende, Daniel. Como nadie va a morir por lo que no ama. Y en eso también hay una autocrítica que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces, durante muchos años, nos hemos aislado de Latinoamérica. No hemos mirado el ombligo mucho en Haití. Porque no es un problema de barrera idiomática. En Brasil se habla portugués. Por supuesto, hay razones racistas que invisibilizaron a Haití, aislaron a Haití, ningunearon a Haití, etcétera. Pero también nosotros no estamos ajenos. Hay una autocrítica que hay que hacer.
no hemos hecho en determinados momentos suficientes esfuerzos por difundir, por explicar. Eso también hay que verlo. No hay que tirar siempre la pelota afuera. Porque la autocrítica es importante. Es un método para poder superar muchas limitaciones. Entonces, yo creo que nuestro proceso está más cercano a lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y te podría decir, podría ser más radical también. Ojalá, como en 1804. La radicalidad es ir a la raíz. No me animo a afirmarlo, yo digo puede ser. Un triunfo revolucionario haitiano, si siguen insistiendo en imponernos cosas, en mantener la rodilla sobre el cuello del pueblo así, puede ser muy, muy, muy radical. Pues la verdad te agradezco enormemente esta charla, No. que nos hayas abierto los ojos a la realidad de Haití, que como comenzaba diciéndote, aquí a veces es desconocida, y te lo agradezco principalmente porque eso potencia también nuestro punto de vista antiimperialista e internacionalista. Y también espero que sirva para quienes nos están escuchando hoy. Cuando llegue ese proceso revolucionario en Haití, que estoy convencido que llegará, lo podamos entender, lo sepamos comprender y sepamos que la radicalidad que tú estás señalando que es justa y necesaria. Que un pueblo que se levanta contra la injusticia nunca podemos mirarlo condenándolo, que tenemos que mirarlo apoyando. Eso es el antiimperialismo que nosotros queremos y debemos defender y que debemos compartir con vosotros como pueblos emanados por esa emancipación social que resulta tan necesaria. Ojalá que sea así. Yo sé que la lucha no es fácil, es difícil, quizás sea larga también, pero como decían la madre de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Creo que nosotros objetivamente no podemos abandonar la lucha en Haití porque sería un suicidio. Nos han acorralado, tenemos la espalda en la pared, contra la pared. No podemos salir, tenemos que defendernos y pasar a la ofensiva. Y no hay otra forma que romper las cadenas nuevas que nos han impuesto. Y yo te diría muchísimas gracias, gracias a la plataforma, gracias a Tertulias realmente. Sé que tengo muchos límites, pido perdón a ti, a todos, a los oyentes realmente de mis limitaciones, si no he podido ser más claro, más preciso, pero sepan que he hablado de corazón también, desde el corazón antiimperialista. Ha sido transparente y conste que te agradezco esta charla, pero que ya cuento contigo para un debate sobre Haití. Lo organizamos con Chema y que Daniel Montañez también pueda estar aquí para... sí, ojalá que Daniel. Puntos de vista. Gracias, brillante. Tú has sido realmente claro, me has dejado hablar y realmente gracias. Me sentí cómodo. Para mí esto es un regalo, como digo, es un proceso para mí de formación, de aprender y escuchando. Realmente es como uno abre los ojos a ese mundo que realmente, como dices, compartimos, porque el enemigo es el mismo, porque muchas veces con las particularidades de cada pueblo, de cada realidad, muchas veces las experiencias también están más conectadas de lo que realmente creemos a priori. Yo cuando hablabas de los jacobinos negros que me rechinaban, es porque, bueno, yo soy dentro del Estado español de Galicia, una parte que seguimos luchando por nuestra independencia nacional, yo no me considero español. Y entonces ese jacobinismo mal entendido de unidad nacional, de romper cualquier tipo de discrepancia, también siempre nos rechina aquí. Y con la explicación que has hecho de esas particularidades, como dices que te sonaba raro ese término, el jacobino negro, yo me siento con nuestras diferencias muy identificado también en tu reflexión, obviamente. Aquí siempre hemos leído pues a Mil Cabral, a Fanon, realmente desde Galicia siempre
han sido nuestros referentes, como que esos procesos de colonización, esas revoluciones han sido los que nos han abierto un horizonte en nuestro proceso de independencia nacional, que seguimos también caminando en intentar conseguirlo algún día. Una vez más, muchísimas gracias y un gran abrazo a ustedes y como decimos siempre, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Abrazo fuerte y gracias.